¿Qué es la valentía? ¿En qué se fundamenta? ¿Cómo podemos transformarnos en personas valientes? Lo vamos a ver en la reflexión de hoy. En general, cuando se habla de Geburá, se analiza principalmente su aspecto relacionado con los límites o con decir que no, pero tiene otra arista muy interesante y muy significativa para el desarrollo espiritual. Me refiero a la virtud de la valentía. La valentía es una de las virtudes más escasas en el mundo actual. Hay muy poca gente valiente de verdad y hay muchos con apariencia de valientes, pero que en realidad no son tal, pues a los primeros indicios de algún problema arrancan. El día de hoy entenderemos una de las razones del por qué se da tanto esta conducta de falta de valentía. Y no solamente en el mundo actual podemos decir, sino que a través de toda la historia humana, personas valientes, verdaderas, no han sido muchas. Pero primero veamos qué es la valentía. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, la valentía es una fuerza interior que mueve a la persona a acometer grandes empresas y a enfrentar los peligros, riesgos y los posibles temores asociados con esa empresa. Vemos como primera idea importante de la definición que la valentía es una fuerza interior. Vamos a enfocarnos en ese punto hoy día. La valentía es una fuerza interior, es decir, no depende de algo que nos viene de afuera, sino que la valentía es una virtud que surge del alma de la persona conectada con Elohim. Entonces, no viene de su ego, no viene de nuestro ego la valentía. Podemos establecer que el alma es valiente y el ego es cobarde. Uno de los secretos de la valentía está en el libro de Yehoshua o Josué, que dice lo siguiente: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la instrucción que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Elohim, estará contigo en donde quiera que vayas. Está tomado del libro de Josué y Yehoshua 1, 7 al 9. Este texto extraordinario nos revela las claves para desarrollar la virtud de la valentía. Primera idea. Ser valiente es un mandato divino. Es decir, nuestra alma está llamada a desarrollar la virtud de la valentía en un alto grado. Cuando se dice que es mandato divino, significa no que es algo impuesto, sino que mandato significa que en el alma está el potencial para alcanzar eso. Es una llamada profunda del alma a desarrollar eso. Dice el texto, sé muy valiente. Subrayo ahí, muy valiente. No dice un poco valiente, sino muy valiente.
Yeshua es el modelo de lo que un ser humano puede llegar a ser cuando todo el potencial que Elohim ha puesto en el alma humana se desarrolla. Entonces, en ese sentido, Yeshua es un modelo para todo ser humano, no tiene que ver con una religión específica. Yeshua es el modelo de lo que podemos llegar a ser. Nosotros que nos decimos discípulos de Yeshua, en consecuencia tenemos que tratar de transformarnos en Él. Si queremos ser verdaderos discípulos de Yeshua, el Mashiach, tenemos entonces que ser valientes, personas valientes. El que elige mantenerse en la cobardía y no enfrentar sus miedos, no puede ser discípulo de Yeshua. Aún no está listo para seguir al Mashiach. Pero el que sinceramente elige abandonar su cobardía y enfrentar sus temores, aunque estos sean muy grandes, recibe la fuerza espiritual necesaria para transformarse en una persona valiente. Es decir, todo el mundo está llamado a ser un discípulo de Yeshua. Solamente se pide que la persona esté dispuesta, disponible a cambiar, en este caso específico, a salir de un estado de cobardía y transformarse en una persona valiente. Y si alguien dice, es que yo en realidad me cuesta mucho, soy muy cobarde. Bueno, inmediatamente que la persona toma una decisión, empieza a recibir una fuerza espiritual para hacer su transformación. Esa persona, entonces, que decide transformarse desde una persona cobarde a una persona valiente, está lista para seguir al Mashiach, porque está dispuesta a ser transformada por él. Esa es la clave. ¿Quién está listo para seguir al Mashiach? Aquel que está dispuesto a ser transformado por él. No tiene que ver con el grado de santidad que uno pueda tener o de virtud. Tiene que ver con qué tan dispuesto estoy a ser transformado. Segundo, para ser valiente hay que esforzarse. Dice el texto explícitamente, esfuérzate. Nos está marcando con esa palabra, nos está señalando que no es algo tan simple en el sentido que se dé fácilmente. El camino cabalístico nazareno es una alquimia interior en la que transformamos el plomo en oro, utilizando el poder de Elohim que está en la mente superior de nuestra alma. Todos tenemos el poder de Elohim. Ese poder de Elohim está en un aspecto de nuestra alma que tiene que ver con una fase de nuestra mente, una mente superior. Ahí está el poder de Elohim. Desde ahí todo lo podemos. Entonces está alojado ese poder y cada vez que uno conecta con ese poder, todo lo puede transformar. La alquimia interior en la que nos transformamos de una persona cobarde en una persona valiente no ocurre de la noche a la mañana, sino que implica un esfuerzo, trabajo constante en el tiempo, disciplina y mucha perseverancia. Todos estos son atributos relacionados con la fuerza de la Geburá. Se requiere un esfuerzo grande para ser valiente. Uno podría decir, ¿por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué recalca 3 veces en el texto? Porque antes ya lo había dicho más arriba. Esfuérzate. ¿Por qué se requiere un esfuerzo tan grande para ser valiente? Porque hay una tendencia muy fuerte en nuestra naturaleza caída, vamos a darle ese adjetivo, en nuestra naturaleza caída, hacia la cobardía y hacia el arrancar ante las dificultades. La naturaleza caída se refiere a nuestra mente controlada por el ego, que es una consecuencia de lo que
está relatado en el libro de Bereshit o Génesis, que se llama la caída de Adán. Nuestra naturaleza caída, controlada por el ego, tiene una tendencia muy fuerte hacia la cobardía y hacia el arrancar de todo aquello que considere peligroso o una dificultad. Por eso entonces se requiere un gran esfuerzo. Una de las primeras consecuencias que se manifiestan en nuestra naturaleza caída es el temor y el esconderse. Esto lo vemos claramente en el relato del libro de Bereshit, cuando Adán, una vez que comió del árbol prohibido, le dice al Padre: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Tuvo miedo y se escondió. En el principio entonces de la caída está esta dupla del miedo y esconderse. El ser humano caído tiende a sentir temor, incluso piensen aquí que tiene temor de Elohim en el sentido negativo, y se esconde de él. Este pasaje entonces nos revela que si desobedecemos a Elohim por defecto, somos cobardes y arrancamos de lo que nos da miedo. Eso es una reacción muy fuerte en el llamado ser humano caído. Por eso se requiere un gran esfuerzo para transformarnos en personas valientes. Por eso el Padre a Yehoshua, que va a tomar la tierra prometida, otro código para otro día de reflexión, para poder tomar la tierra prometida, ese estado de conciencia superior, tenemos que esforzarnos para ser valientes. Y eso entonces nos conecta con ese estado de ser humano caído, es decir, volver a un nivel en el cual podemos enfrentar nuestros miedos. La buena noticia de la Kabbalah nazarena es que la obra redentora de Yeshua como Mashiach ben Yosef, el Mesías sacerdotal, nos da la posibilidad de corregir ese estado defectuoso y resetearnos al estado de Adán antes de la caída. Es decir, recuperar nuestra valentía original con el cual Elohim nos creó. Para ello se requiere la emuná en Yeshua, es decir, abrirse a la fuerza espiritual del Mashiach que está en nuestra alma y utilizarla para nuestra transformación personal. Entonces, cuando uno dice emuná en Yeshua, no significa que uno se abra en términos intelectuales a una persona de hace 2000 años. Se requiere que la emuná, uno, tome contacto, conciencia y utilice la fuerza del Mashiach que está en nuestra alma. Así como dije que está el poder de Elohim en una parte de nuestra alma, el poder de Elohim es el Mashiach dentro nuestro. El Mesías está dentro nuestro. La fuerza que estaba activa en Yeshua está dentro nuestro, un aspecto de nuestra alma, un aspecto de nuestra mente. Tener emuná en Yeshua es utilizar esa fuerza para nuestra transformación. No se trata solamente como de orar a una persona externa, es utilizar la energía de él que está dentro de mí para mi transformación. Eso es la emuná en Yeshua. Tercera idea. Dice el texto que nos esforcemos en ser valientes para cuidar de hacer conforme a toda la instrucción que Moshe mandó. Es decir, el sentido profundo de transformarnos en personas valientes es hacer las obras de la instrucción divina. Dicho de otra manera, la voluntad de Elohim y el deseo de nuestra alma es que seamos personas valientes
para tener la fuerza espiritual para vivir la Torá, como Yeshua lo hizo. Porque para vivir la Torá hay que ser muy valiente. Ahora y antes. Hay que pensar como ejemplo en los nazarenos, ¿cierto?, que fueron martirizados por ser fieles al camino. Todos los que estamos aquí reunidos queremos ser verdaderos discípulos de Yeshua y ayudar con nuestra forma de vivir a traer el reino de Elohim a este mundo. Es muy bueno tener esta intención. Sin embargo, no basta. Por eso mucha gente se ha quedado con la buena intención y nuestro mundo, en consecuencia, sigue estando en caos. Aunque mucha gente, millones de personas, nos digamos discípulos de Yeshua o creyentes en Yeshua, pero nuestro mundo sigue en caos. Algo no hemos hecho. Una de las cosas que ha faltado es la valentía para ser fieles al camino. El libro de Yehoshua, Josué, nos revela que para vivir fielmente la instrucción divina, tenemos que desarrollar la virtud de la valentía. De lo contrario, será muy difícil ser consecuente, pues el mundo y nuestro ego personal ofrecen una gran resistencia a los que eligen vivir el camino de Elohim. Esto lo podemos confirmar en la vida de los profetas y en la vida del mismo Yeshua. Y en nuestra misma vida. ¿Sí? Basta con que uno empiece honestamente a hacer su camino de transformación para que se levante el ego, empiece a poner dificultades y uno empiece a dudar cuando se mueve el bote, empieza a dudar si seguir, si no seguir, estaba mejor como estaba antes, todo se empieza a poner un poquito más complicado. Y ese movimiento, que da miedo muchas veces, sin siquiera comentar cuando ya el alma pide algo, pide un cambio más importante en la vida, claro, surge el miedo y muchas veces uno, habiendo escuchado la voz del alma, no tiene el valor, la valentía para seguirla y es controlado por el ego y finalmente entonces elige la cobardía. Y elegir la cobardía es no hacer la voluntad divina y no hacer la voluntad divina es ponerse una barrera y no alcanzar la plenitud que el Padre tenía para uno. Hay que ser muy valiente para ser un guerrero espiritual. El Satán, o el adversario, no perdona. Trabaja 24/7 y está dispuesto a todo para que nos desconectemos de la luz. La valentía es una de las herramientas más importantes para vencer la influencia del adversario. La estrategia principal del Satán es el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo destruye la energía principal. El miedo destruye la emuná. Y la emuná es la fuerza de nuestra alma que nos permite crear nuestra realidad. El poder está dentro de nosotros. Pero para poder activar el poder tenemos que tener emuná, la certeza de que todo es posible, la certeza que Elohim está con nosotros. El miedo te desconecta de eso. El miedo destruye la emuná. ¿Y qué pasa cuando una persona pierde la emuná? Es fácilmente controlado. Por eso, el cobarde es una presa muy fácil para el Satán. Porque sin emuná, la persona está desarmada. Va a la deriva en la vida y es muy vulnerable.
es lo que en el código bíblico aparece como desnudo. Es cosa de ver lo que pasó con la... ¿Cuánta gente no entró en pánico? Y uno decía, ¿y la emuná? Y la gente estaba asustada de que se fuera a morir o que le fuera a pasar algo. Y claro, hay que cuidarse, está bien. Hay que cuidarse siempre. Pero bastó que se echara a correr un miedo generalizado por el mundo, que ya hemos comentado, de algo que su porcentaje de mortalidad era bajísimo, para que el mundo entrara en pánico. ¿Por qué? Porque la emuná es muy débil. Inmediatamente cuando hay una amenaza e incluso una posible amenaza, se revela la vulnerabilidad del ser humano. Lo débil que es la emuná, lo débil que es la fe, la certeza, el fundamento en Elohim. Y la fuerza, la sensación interior de que la fuerza está en mí, que el poder está en mí. Yo tengo el poder de Elohim en mí, en mi alma. Eso no es una invención, es una realidad. Pero para poder vivirlo tienes que tener emuná. Y el miedo te lo desconecta inmediatamente. Por eso es muy fácil controlar la población con el miedo. El ego no es valiente. El ego es cobarde. La valentía que está fundamentada en el ego desaparece a la primera dificultad. El ego no es valiente. El ego es cobarde, por definición. Se cree valiente porque hay circunstancias que lo sostienen exteriormente. Tiene que ver con la idea inicial. La valentía es algo que viene del alma, es algo interior. El ego se afirma en cosas externas para demostrar una valentía. Preguntarte de dónde viene tu fuerza. Si tú estuvieras sola, por ejemplo, defendiendo una causa, ¿podrías defenderla sola? ¿O necesitas un grupo, un consciente colectivo, algo que te apoye? El ego siempre necesita algo externo para sujetar su causa o su valor. ¿A qué se debe que cuando empezamos a despertar nuestra espiritualidad, surgen eventos difíciles desafiando nuestra valentía? Justamente para poder desarrollar la virtud está el Satán, el ego, el adversario. Cuando se comienza el camino espiritual y se sale del sillón de la comodidad, inmediatamente se pone en marcha el sistema que se llama el ego o el Satán para que proponga circunstancias o obstáculos donde uno pueda realmente ir desarrollando las habilidades que tiene, las potencialidades que tiene. Entonces, si yo soy cobarde, muy cobarde, por ejemplo, en mi desarrollo personal van a ir surgiendo cosas que se active esa cobardía. Pero, ¿para qué? Para yo poder desarrollar el valor. Y así llévalo a cualquier ejemplo. Es parte del, del trabajo, parte de la alquimia, esta energía que va poniendo el obstáculo para que uno desarrolle la virtud. Lo que no hay que perder nunca de vista, y creo que es una de las ideas principales también de la reflexión de hoy día, es el poder que uno tiene en el alma. Si uno realmente tuviese la certeza de eso, que el poder de Elohim está en mi alma, y poder significa eso, poder hacer cosas, poder transformar, todo lo puede lograr, todo lo puede crear, todo lo puede transformar. Cuando digo todo, es todo, mucho más de lo que uno piensa que puede hacer, realmente podemos hacer. El poder es mucho más grande del que nosotros pensamos.
Entonces, cuando viene una dificultad, hay que aferrarse a eso. Y si parece un obstáculo muy grande, tú vuelves a ese poder interior y sabes que todo puede resolverse. El temor no es el problema. Si el temor lo vamos a tener, porque lo activa el ego. El tema es, ¿qué vamos a hacer con el temor? ¿Vamos a tener la emuná suficiente para enfrentarlo y sobrepasarlo? Y transformar entonces ese estado de temor o cobardía que se aleja de eso en un estado de valentía y lo enfrenta. El temor, claro, es parte de nuestra naturaleza caída, estar viendo temores en cualquier parte. Pero cuando hay una situación real, difícil, realmente difícil y que efectivamente y objetivamente es un temor, bueno, algo peligroso, por ejemplo, surge el temor natural, pero ahí surge también la valentía. Bueno, la vida nos va poniendo a prueba, en el sentido prueba, de exámenes permanentes para que nos demos cuenta en qué nivel está nuestra virtud. El miedo te lleva a la falta de emuná y la falta de emuná te lleva a la idolatría, por supuesto. Porque la idolatría es cuando tú pones tu confianza en otra cosa. Entonces, mi salvador es esto externo, entonces ese es ya mi Elohim. Cuesta un poco entenderlo a veces porque hemos sido criados y formados en una religiosidad exterior, como que las cosas que nos salvan están afuera. Lo que propone la Kabbalah es que el poder está dentro. Todo el poder de Elohim está dentro. Todo está en nuestra mente superior. Y con nuestra mente superior, tú puedes crearlo todo. ¿Tú crees que cualquier cosa que venga de afuera, tú crees que eso es más poderoso que lo que tú te puedes dar con tu mente de Elohim? Absolutamente no. Ninguna cosa externa es más poderoso que el poder que tú tienes dentro. El problema es que uno no está entrenado a utilizar ese poder. Está siempre buscando que algo de afuera o lo sane, o lo salve, o le arregle la vida. Cuando uno dice que vamos a despertar nuestro Mashiach interior, Mashiach es el poder en nuestra alma. Cuando uno dice Yesh Moach, todos los días meditamos y ¿qué decimos? Yesh Moach, ¿cierto? Y después decimos Mashiach. ¿Cuándo lo decimos? Cuando la luz está justo en la unión de los hemisferios cerebrales. ¿Qué hay ahí? La puerta a la mente subconsciente. ¿Dónde está el Mashiach dentro nuestro? En la mente subconsciente. Entonces tú dices Yesh Moach, Mashiach. ¿Qué estás diciendo? Estás iluminando, conectando con el poder del Mashiach dentro de ti. Si no entiendes eso, le vas a seguir dando poder a las cosas externas. Vas a seguir esperando que alguien de afuera te sane, o te salve, o te arregle la vida. Cuando el Mashiach despierte dentro nuestro, va a ser el reino de los cielos. ¿Qué es la mente superior? Es una fase de nuestra alma que está relacionado cabalísticamente con la Neshama y en términos modernos, más de psicología, le podríamos llamar la mente subconsciente. Mente subconsciente donde está el poder creador de Elohim en todo ser humano. El problema es que como nuestra formación académica no trabaja con la mente superior, trabaja con la mente racional que está orientada hacia la materia, entonces todo tiene que pasar por la razón y es cuestionada por la razón. Por ejemplo, si uno dice, en tu mente está la posibilidad de sanar toda enfermedad.
¿Tienes tú un cáncer ahora? Bueno, sácate el cáncer. La mente racional no lo cree. No lo cree la mente racional del creyente. ¿Se entiende? El creyente no cree que tiene el poder de Elohim para sanarse de la enfermedad. Eso es una disociación. Porque estamos divididos. Creo intelectualmente. ¿Tú crees en Dios? Sí, creo en Dios. Creo en todo esto. Entonces sácate el cáncer de encima. Bueno, pero sí, ¿cómo? Bueno, ¿crees o no crees? ¿O dónde está Dios? Está en el cielo, dice. Bueno, ¿y qué es el cielo? Es tu mente subconsciente, lo estudiamos en el Padre Nuestro. Es tu mente subconsciente. Elohim está dentro tuyo. Lo que pasa es que no creemos. No creemos. Y mientras no creamos, el Mashiach no despierta. Y por eso el Mesías decía, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, hombres de poca emuná? ¿Por qué tienen miedo? Está clarísimo en el relato. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca emuná, si yo estoy con ustedes? ¿Dónde está con nosotros? Dentro. ¿Dónde? En mi mente subconsciente, en mi mente creadora, donde está el poder de Elohim. El poder está dentro nuestro. Esa es una frase que hay que repetirla todos los días como un mantra hasta que creamos en ella.